Dios le bendiga, amado hermano. Nuevamente es un privilegio el poder estar compartiendo esta enseñanza. Reciba un fraternal abrazo, un caluroso saludo, donde usted se encuentre. Allá en las iglesias hermanas, allá en Morelos, las iglesias hermanas allá en Oaxaca. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes. También aquí la iglesia de San Mateo Jalpa, en Xochimilco, también mandamos saludos. Esperando que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentre bien de salud, que cada uno de ustedes esté en la presencia de Dios. Es un gran privilegio, hermano, realmente el poder seguir en las manos del Señor, aunque haya pruebas, aunque haya luchas, aunque haya enfermedad. Estamos siempre con el Señor. Damos gracias a Dios, hermano, porque pues ya estamos un poco mejor. También mi familia ya está restableciéndose, gracias a Dios, de esta enfermedad, de este virus, pero sabemos que Dios está con cada uno de nosotros y confiamos en Dios. Le voy a invitar, hermano, en esta tarde que abramos la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, y esta tarde vamos a hablar sobre un tema tan importante, sobre el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice así la palabra de Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Le voy a invitar que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y le pidamos a Dios por esta palabra, que Él sea hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y que Él nos bendiga como siempre nos ha bendecido a través de esta palabra. Amado Padre y bendito Dios, damos gracias, bendito Padre, por este tiempo que se nos permite estar en su presencia, el poder estar escudriñando su palabra, bendito Dios. Damos gracias, Señor, porque en todo tiempo su presencia, Señor, está con cada uno de nosotros. Podemos sentir, Señor, su amor, podemos sentir, Señor, su poder en nuestra vida, y le damos gracias, bendito Dios, porque usted, Señor, porque a través de pruebas y de tribulaciones, bendito Dios, estamos, bendito Dios, en su presencia. Le pedimos, bendito Dios, por esta palabra que ha de ser compartida, bendito Dios, y que sea usted, bendito Padre, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, seamos hacedores de esta palabra y no solamente oidores olvidadizos, bendito Padre. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La palabra griega de fruto, hermano, es carpos, y por lo regular se utiliza en un sentido figurado en la palabra de Dios el poder llamar un árbol que produce fruto. Cuando la Biblia nos habla, hermano, de fructificar, nos está diciendo que lo que agrada a Dios, que lo que le da honra al Padre, que lo que exalta a Dios y que lo glorifica es que un cristiano produzca fruto. Dios quiere que usted y que yo fructifiquemos. Dios quiere que usted produzca, y lo dice la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, para con cada uno de sus hijos. En el Nuevo Testamento, hermano, donde encontramos por primera vez la palabra fruto, es en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, 3
versículo 8. San Mateo, capítulo 3, versículo 8. Y dice, y este versículo tiene que ver con el arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es muy interesante, hermano, porque tiene que ver con el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: haced pues, ¿qué cosa? Dice, frutos dignos de arrepentimiento. Amados hermanos, vamos a dejar un poco la teología, y cuando la palabra de Dios dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, esto es una cosa sencilla. Esto, si usted hace algo malo, lo que nos pide la palabra de Dios es que ya no lo hagamos más. Por ejemplo, si hay alguien que maltrata a su esposa y luego se arrepiente de haberla maltratado y le pide perdón a su esposa, y cuando este perdón es un perdón que realmente tiene un deseo genuino de no volver a cometer la misma falta una vez más, usted se va a esforzar. Usted va a querer ser diferente. Ese es un fruto del arrepentimiento. Porque, hermano, las personas que insisten en seguir haciendo las cosas que le desagradan al Señor, personas que tal vez están haciendo cosas malas, personas que no dan muestras de estar haciendo ningún fruto, realmente esto es lo que realmente el Señor no quiere que nosotros hagamos, sino que seamos personas fructíferas, personas que verdaderamente demos fruto. Ahora, producir frutos, sabemos, hermano, que no es nada fácil. No es nada fácil. Y que para poder producir fruto, cada uno de nosotros sabemos que tenemos que morir para producir. Y eso se refiere la Escritura. Frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar lo que el Señor desea. Pero la palabra de Dios es clara. Y cada uno de nosotros, para producir fruto, tenemos que morir. Cuando una persona dice que va a hacer algo y esta persona lo sigue haciendo, ¿eso es un fruto del arrepentimiento? No, definitivamente no. Tal vez la ilustración más común de esto es aquella persona que tal vez tiene un vicio, tal vez de alcoholismo, vamos a poner ese ejemplo, que muchas veces esa persona que está arraigada en el alcoholismo, tal vez le promete a su esposa que ya no va a volver a tomar, que tal vez le promete a sus hijos, que tal vez le promete a su familia, que ya no va a volver a tomar. Y muchas veces dice, te lo juro. Y pasa una semana y nuevamente esa persona está igual. Esa persona sigue tomando. Y viene el siguiente fin de semana y vuelve a hacer nuevamente lo mismo. Esta persona sigue tomando y sigue esa persona tomando y sigue esa persona tomando y esa persona no se arrepiente. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no hay un fruto de arrepentimiento. Y ese es un problema serio. Muchas veces acostumbrarse a ese tipo de vida, hermano. Porque la palabra de Dios demanda hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dignos, o sea, hermano, que sea algo genuino, que sea algo verdadero. El que roba, dice la palabra de Dios, ya no robe más, dice la palabra. Mas eso eras algunos de nosotros. Mas dice la palabra de Dios, mas ya no habéis sido, ya más habéis sido nosotros limpiados. Cada uno de nosotros, hermano, ya hemos sido justificados. Y cuando cambia eso, es porque verdaderamente dice, eres mi discípulo. El Señor ya nos ha cambiado.
El Señor ya nos ha transformado. Y eso dice la palabra de Dios, que eso éramos antes. Éramos algunos de vosotros. Pero ya el Señor nos ha limpiado. El Señor nos ha justificado. Y que dice, cuando nosotros realmente hagamos eso, nosotros vamos a ser unos verdaderos discípulos. Porque cada uno de nosotros debemos de saber, hermano, que el llevar fruto glorifica a Dios. Que el llevar fruto exalta el nombre del Señor. Vayamos al Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, 8. Y dice la palabra de Dios: en esto es glorificado, ¿quién? Mi Padre, en que lleven mucho fruto y seas así mis discípulos. O sea que el Señor lo que nos demanda es que nosotros llevemos mucho fruto. Y cuando nosotros llevemos ese fruto, nosotros vamos a ser unos verdaderos discípulos. Porque si no llevas fruto, entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que si nosotros no somos unas personas fructíferas, entonces nosotros no somos discípulos. Entonces, si yo quiero glorificar al Padre, hermano, mira, hermano, pongamos atención a esto, porque hay muchas personas que creen que pueden vivir su vida como si nada. Hay muchísimas, porque hay personas que a pesar de que su vida está torcida, hermano, sienten que son dignos de todo. Se sienten que son dignos de ser escuchados, que son dignos de que Dios pueda traerles, hermano, algún beneficio. Que Dios tiene la obligación de darles todo. Y así no es, hermano. Así no es. Porque en el corazón del hombre no hay agradecimiento. Dice la palabra de Dios que en el corazón del hombre, que el corazón del hombre es malo. Y muchas veces el hombre, hermano, es falto de memoria. Pero es falto de memoria cuando muchas veces solamente le conviene. Porque cuando no, ni se acuerda de muchas cosas. Porque si cada uno de nosotros, hermano, enumeráramos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, lo que el Señor, hermano, ha traído a nuestra vida, cuántas veces el Señor nos ha sanado, cuántas veces el Señor nos ha bendecido, hermano, de muchas maneras. Yo creo, hermano, que si las enumeráramos, hermano, yo creo que hay muchas cosas que tal vez hasta ni nos acordáramos, hermano. Pero cada una de esas cosas, hermano, todos esos beneficios, todas esas bendiciones del Señor siempre deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. No tenemos que ser, hermano, malagradecidos con Dios. El Señor siempre, hermano, nos ha bendecido de muchas maneras a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros, hermano, traemos a memoria, hermano, todas esas bendiciones, hermano, el nombre de Dios, hermano, es glorificado. El nombre de Dios es glorificado en nuestras vidas, hermano. Porque el nombre de Dios, hermano, es glorificado en las personas que llevan mucho fruto. Y personas que no llevan fruto no están glorificando a Dios. El Señor nos pide que llevemos fruto, y fruto en abundancia, hermano. Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 6. San Lucas 6, versículo 43. La palabra de Dios. No es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amados hermanos, dice la Biblia, no lo digo yo, no es un buen árbol el que da malos frutos. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabe quién sufre con este versículo? Los padres que tienen hijos malos. ¿Cómo va a aceptar un padre que su hijo es un mal árbol? Definitivamente no. Porque el amor del padre, hermano, excede. Se excede el amor del padre. Usted si va a las cárceles, hermano, va a haber una cantidad grande de madres que van a ver a sus hijos, que están presos, que tal vez estos hijos mataron, tal vez estos hijos violaron, secuestraron, delinquieron. Usted pregúnteles por su hijo. Y estas personas le van a hablar maravillas de su hijo. Estas personas podrán decir, pues es que mi hijo es bueno. Él hizo eso porque las circunstancias lo llevaron a hacerlo. Mi hijo tal vez mató porque él se defendió. Y podrán decir muchas cosas a favor de sus hijos. Podrán decir que tal vez sus hijos son buenos, que lo hicieron porque tal vez las circunstancias los orillaron a hacer todas estas situaciones. Pero dice la palabra de Dios que no es un buen árbol el que da malos frutos, sino que el que es buen árbol, aquel que da buenos frutos. Sabemos, hermano, que una persona espiritual da frutos espirituales. Y una persona carnal produce frutos que son de la carne. Esto lo sabemos muy bien. Ahora, Dios no nos manda a juzgar a nadie, hermano, pero nos da la pauta para saber de quién se trata esta persona. ¿Cómo es esta persona? No lo podemos juzgar, hermano, pero la palabra de Dios nos enseña quiénes son estas personas que están haciendo o que están dando malos frutos. Vayamos a San Mateo, capítulo 7. San Mateo 7, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Tiene como un subtítulo, dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En estos tiempos, hermano, la palabra de Dios nos lo enseña. En estos tiempos, hermano, se levantaría, hermano, en estos postreros tiempos, muchos de estos hombres. Porque debemos de tener cuidado, hermano, con todas aquellas personas que comparten la palabra de Dios, porque no todo, hermano, lo que se dice es verdadero. No todo lo que hay en el internet es verdadero. Dios nos advierte que en esos postreros tiempos se levantaría la apostasía de una manera tremenda, hermano. Enseñanzas erróneas que van en contra de las escrituras, hermano. Y hay muchísimos hombres así. Dice el versículo 15, guardaos de los profetas, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Y así hay muchos pastores, hermano. Muchos pastores. Hay muchos falsos maestros que solamente traen un disfraz. Pero dice la Escritura, pero que son lobos disfrazados. Dios espera encontrar fruto en cada uno de nosotros, hermano. Fruto. San Mateo 21, versículo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sabe? Algunos teólogos, hermano, analizan esta parte de la Escritura y dicen muchos de ellos que tal vez no entienden por qué Jesús hizo esto. Porque en otra porción de la Escritura dice que Jesús maldijo a la higuera y que esta higuera se secó. ¿Sabe por qué no entienden esta porción de la palabra? Porque muchas veces dicen ellos que en esa época no era época de higos. Yo no entiendo entonces por qué, hermano, Jesús fue y buscó higos cuando realmente no era tiempo de higos. Pero la palabra de Dios es clara, hermano. Y aquí está la enseñanza de todo esto. Jesús quiere que fructifiquemos. Que fructifiquemos. Pero no solamente en ciertas épocas, sino que Jesús quiere que cada uno de nosotros fructifiquemos, hermano, en todo tiempo. Aquí está la enseñanza de la palabra de Dios. Si el Señor fue a la higuera y buscó higos, hermano, es porque Él esperaba encontrar, hermano, que esa higuera trajera mucho fruto. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros traigamos mucho fruto, hermano. En todo tiempo. En cualquier época. En cualquier circunstancia. Quiere que el Señor traigamos fruto. Si muchas veces, hermano, si usted se siente tal vez un poco deprimidito. Ay, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Entonces usted ya no va a escudriñar la palabra de Dios. Entonces usted ya no va a leer la palabra, hermano. Entonces usted, hermano, se encuentra deprimido. Entonces usted ya no va a orar. ¿Qué es lo que me dice la Escritura, hermano? Que yo tengo que compartir en tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios que yo tengo que orar sin cesar. Si dice la palabra de Dios que esta palabra hermosa, hermano, debe de estar en continuo en mi boca. ¿Qué es lo que quiere entonces el Señor? Que yo produzca fruto en todo tiempo, hermano. Que a pesar de las circunstancias adversas, yo produzca fruto. Este punto que sigue, hermano, pongamos mucha atención. Evangelio según San Juan, capítulo 12, San Juan 12, versículo 12-14. San Juan 12, capítulo 12, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. San Juan 12, 24.
Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Jesús dice de cierto, es porque está enfatizando en algo que él está diciendo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que para producir fruto, hermano, tenemos que morir. ¿Morir qué? Mira, hermano, esta carne, hermano, es mala. Esta carne es caprichosa. Esta carne, hermano, es antojadiza. Esta carne es orgullosa. Esta carne, hermano, es mala. Esta carne, hermano, se inclina hacia el pecado, hacia lo malo, hermano. Si yo quiero, hermano, llevar fruto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que morir. Una persona soberbia, hermano, no puede llevar fruto. ¿Sabe cuándo va a llevar fruto? Hasta que muera, hermano, la soberbia. Una persona que es orgullosa no puede llevar fruto. ¿Sabe cuándo va a llevar fruto? Cuando muera el orgullo, hermano. Solamente cuando mueran todas esas cosas que no glorifican a Dios y muchas otras cosas. Solamente es cuando nosotros vamos a llevar fruto, hermano. No podemos llevar fruto si realmente nosotros, hermano, no hacemos morir todas estas cosas. Esto es una lucha constante entre las dos naturalezas. La naturaleza espiritual y una naturaleza pecaminosa. Porque la carne, hermano, se inclina siempre hacia lo malo, hacia el pecado. La carne quiere siempre, hermano, aventurar. El espíritu quiere las cosas, hermano, que le agradan a Dios. Pero para hacer las cosas que le agradan a Dios, tiene que morir esta carne. Porque el hombre, por su naturaleza pecaminosa, desde muy temprana edad se rebela en contra, hermano, siempre de la autoridad. Desde siempre el Señor, hermano, desde la primera pareja, el Señor ha dejado mandamientos, ha dejado estatutos, ha dejado decretos, para que todas estas cosas se cumplan. Y el hombre desde muy temprana edad siempre se ha rebelado en contra de las autoridades. Los jóvenes, los adultos, siempre la persona se ha rebelado en contra de sus autoridades, se ha rebelado en contra de sus profesores, se ha rebelado en contra aún así de las leyes humanas y quiere hacer el hombre lo que él quiera. Por eso cuán importante es que cada uno de nosotros, hermano, guiemos a nuestros hijos desde muy temprana edad. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es lo que nos pide el Señor, que nosotros guiemos en esta hermosa enseñanza, hermano, a nuestros hijos, para que nosotros podamos guiarlos, para que nuestros hijos puedan traer mucho fruto, hermano. Porque mientras no mueran todas esas cosas, usted no puede producir. Se podrá pasar, hermano, toda la vida dando excusas del por qué usted no sale adelante. Y el problema es que muchas veces, hermano, no es el pecado. Muchas veces, hermano, no es la carne. Muchas veces el problema no es el diablo, hermano. El problema, hermano, es de que usted no quiere morir. Usted no quiere dejar todo eso, hermano. Porque muchas veces pedimos
Y pedimos mal, como dice la Escritura en Santiago. Porque pedimos muchas veces para nuestros deleites. ¿Cuántas veces se dice, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos? Y pedimos mal. ¿Por qué no pedimos, Señor, cámbiame a mí primero para que pueda cambiar mi esposa? Cámbiame a mí primero para que puedan cambiar mis hijos. Porque no siempre el problema son los demás. Muchas veces el problema somos nosotros mismos, de que no queremos cambiar, que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestros propios criterios, a nuestros propios razonamientos. Y así no es. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que entregarnos en las manos de Dios para que el Señor haga una obra perfecta en nuestras vidas. Pero nosotros detenemos, hermano, esa obra en Dios. El Señor, hermano, lo que Él quiere, hermano, es cambiarnos, hacernos diferentes. Pero nosotros no queremos, hermano. Si usted no lleva fruto en su vida, un fruto personal, si usted no lleva fruto en su vida espiritual, es porque no ha muerto todavía. Tenemos que morir. No ha muerto a sus pasiones, no ha muerto a sus concupiscencias, no ha muerto a su actitud, no ha muerto a sus pensamientos erróneos, no ha muerto a su vida pasada. El Señor nos pide que tenemos que morir para que cada uno de nosotros llevemos mucho. Quiere producir fruto, quiere ser una persona fructífera y así con sus frutos exaltar el nombre de Dios. Entonces, tiene que morir. Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza. Cada uno de nosotros pedimos al Señor que nos use, que nos cambie, para que cada uno de nosotros podamos exaltar a Dios con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Padre, gracias, Señor, porque todo tiempo somos tuyos. Cuán importante es, bendito Padre, que cada uno de nosotros llevemos un fruto, Señor, en abundancia, que seamos personas fructíferas, Señor. Pero para esto, bendito Padre, dice que cada uno de nosotros, Señor, tenemos que morir. Tenemos que dejar nuestra vida pasada, Señor. Tenemos que continuar con esta vida nueva, Señor, que usted nos ha dado. Usted, bendito Padre, ha trazado ese camino perfecto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros seamos luz, que seamos la sal de esta tierra, bendito Padre. Te pido, bendito Dios, que usted nos bendiga. Que usted, bendito Dios, ponga su linda mano en cada uno de mis hermanos, Señor, que está atravesando por enfermedad, que está atravesando por algún problema. Le damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.